El día de ayer se celebraron un poco más de 500 años de la reforma protestante en Europa. Un día como ayer, pero del año de 1517, el monje agustino Martín Lutero pegó en la catedral allí las 95 tesis, las famosas 95 tesis. O quizá para ti no son tan famosas, pero realmente son muy famosas. Y el evento que eso desencadenó, o los eventos que desencadenaron esa acción de Martín Lutero, fue que cambió el mundo. Cambió el mundo así literalmente. Dios hizo algo extraordinario en el planeta al usar la vida de este monje, después de que él había estado estudiando como tú y yo hemos estudiado un poquito, claro, guardando las respectivas distancias, no como él, ¿verdad? Porque él era un experto teólogo, y además era un experto en los idiomas bíblicos. Estudiaba con asiduidad el texto griego y era muy obsesivo en el asunto de traducir de las lenguas originales, el griego y el hebreo, traducir la Biblia a su lengua vernácula, el alemán. Eso no había pasado por más de 1000 años. La Iglesia había estado escuchando el Evangelio en latín. La gente iba a las iglesias pero no entendía nada. Pero Dios tenía otros planes. El plan de llevar su palabra a la gente común y corriente como nosotros, gente sencilla, gente que no había estado en la universidad y mucho menos en los monasterios. Y allí Dios abrió una puerta enorme para que su palabra corriera, como dice el texto de Isaías, e inundara el mundo como las aguas cubren la mar, como las aguas llenan el mar. ¿Y cuál sería la base de todas de estos postulados? Pues justamente el libro de Romanos que hemos estado escuchando en los últimos devocionales, fue la antorcha que encendió la fe, fue el rayo que partió la historia, fue la bomba teológica que cayó en Europa en el siglo XVI y marcó un hito, un camino diferente en la fe de las personas. La iglesia tradicional anunciaba que por medio de dinero que tú pagaras podías alcanzar el cielo, pero también ayudar a que las personas más amadas por ti salieran del purgatorio y fueran al cielo. La idea es que cuando mueres o morías, pues ibas a ese lugar llamado el purgatorio, que por cierto, permíteme acotar, pues eso no existe en la Biblia. Fue una enseñanza que alguien inventó. Ya luego hablaremos de eso. Ahora en este devocional no es necesario hacerlo y no es el propósito, pero fue un invento de la iglesia tradicional de decir que las almas de los muertos iban al purgatorio y ahí estaban justamente, como su nombre lo dice, purgando un cierto nivel de castigo, pero pues tú podías sacarla. De hecho hasta la fecha en la religión tradicional se piensa eso, que cuando mueres vas a ese lugar de purgar tus culpas, y con algunas cuantas misas y con algunas cuantos rezos, y también todavía con dinero puedes sacar a tus seres amados del purgatorio para que vayan a la gloria,
para que vayan al cielo. Bueno, eso tú puedes leer con detenimiento la Biblia y no vas a encontrar absolutamente nada de esas enseñanzas falsas. Te lo tenemos que decir la verdad. Eso no existe. Jesús jamás habló del purgatorio. Jesús sí habló del cielo, del reino de los cielos, y también habló del lugar de tormento eterno. Esos dos lugares, simplemente. Y no dijo que había una tercera opción donde ir después de esta vida. Entonces, Martín Lutero, leyendo la Biblia y leyendo el Evangelio que está ahí en el libro de los Romanos, encontró ese tesoro, el tesoro de la frase: justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Y eso partió su alma. Justificados por la fe tenemos paz con Dios. Justificados por la fe tenemos paz con Dios. Se lo repetía una y otra vez, y no entendía, porque a él lo habían condicionado y lo habían educado y le habían enseñado que para ser justos o declarados justos delante de Dios había que hacer obras buenas, muchas obras buenas. Y para que los muertos salieran del purgatorio y para que las almas salieran de allí y dejaran de pagar las penas por la eternidad, entonces podrías comprar un título que te daba la religión tradicional, un título, una hoja en donde las autoridades eclesiásticas te decían que tu familiar ya había salido del purgatorio. Imagínate toda esa perversión del Evangelio. Y entonces él encontró ese texto: el justo por la fe vivirá. El libro de Romanos, el capítulo 1. Recuerdas que mencionamos esta enseñanza. El justo por la fe vivirá. Tanto que hay que decir al respecto. Pero allí no dice que el justo vivirá por las buenas obras que hace. No. Ahí dice que el justo por la fe. O sea que el justo es justificado por la fe, no por sus obras buenas. Y esa fe que se ejercita se pone en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo llama el libro de Hebreos, el capítulo 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces encontró esta joya de la literatura bíblica Martín Lutero: el justo por la fe. No el justo por las obras, sino el justo por la fe vivirá. Y mi maestro de Romanos dijo: ¿hay acaso alguna otra forma de ser justo? ¿De ser declarado justo? Y luego terminó su frase: por supuesto que no, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Así es que esa sola frase fue el incendio que provocó que Europa se llenara del fuego del Evangelio y el mundo cambiara, porque el Evangelio, la verdad única y absoluta de Dios, había llegado para iluminar la oscuridad en la que vivía la Europa medieval. Y espero que también el Evangelio haya llegado para alumbrar tu oscura vida y que haya dejado de ser oscura, porque Jesucristo, que es la luz, ya viva en tu corazón. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de bendición para ti. Dios te bendiga.